Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este espacio de conversación que hemos llamado Realmente es útil lo que reportamos. Mi nombre es Natalia Guzmán, analista de sostenibilidad en ISA Intercolombia y tengo el honor de liderar el proceso de elaboración de nuestro reporte integrado de gestión. Para mí es un gusto acompañarlos hoy en representación de ISA Intercolombia junto a nuestro gran aliado, el Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad en este webinar. Hoy nos reunimos en un momento muy oportuno porque ya iniciamos la temporada de reportes, una etapa muy clave del año en que las organizaciones dedicamos tiempo, análisis y esfuerzo para reflejar la forma más clara posible cómo avanzamos en la creación de valor sostenible. Sin embargo, en medio de todo este esfuerzo hay una pregunta que nos acompaña constantemente y que da origen a esta conversación y es qué tan útil es realmente la información que reportamos. En ISA Intercolombia llevamos años fortaleciendo nuestro proceso de reporte, buscando que el reporte integrado de gestión sea aún más que un documento, que sea una herramienta para el diálogo, para la toma de decisiones informadas y para fortalecer como tal la confianza con nuestros grupos de interés. Pero también reconocemos que el valor del reporte pues no depende solamente de lo que contamos, sino de cómo se usa esa información, por quién y para qué. Y esa es precisamente la razón de este espacio, de este conversatorio, y es repensar el valor real de los informes de sostenibilidad desde diversas miradas, con el propósito de que podamos comprender qué información genera valor, cuál no, y cómo avanzar hacia reportes más relevantes, más comprensibles y más accionables. Entonces, durante esta hora de conversación queremos abrir un espacio de reflexión y aprendizaje continuo, donde cada vez más empresas asuman la tarea de reportar y eso es una buena noticia porque también implica el reto de diferenciar la forma en que comunicamos como tal nuestro desempeño, ¿cierto? Evitando caer en saturación de datos o en informes que pierden sentido frente a lo que realmente buscan los usuarios de la información. Entonces, nuestro objetivo principal es identificar cómo los reportes pueden evolucionar para generar confianza, para movilizar decisiones y para fortalecer la sostenibilidad como un lenguaje común entre las empresas y ustedes como grupos de interés. Hoy en esta conversación nos acompañan tres invitados excepcionales que desde su experiencia aportan distintas visiones sobre este tema. Nos acompaña Eduardo Ateortúa, socio, asesor y consultor con énfasis en sostenibilidad y cambio climático en Deloitte, economista de la Universidad de AFIT en Medellín y especialista en geopolítica de la misma universidad. Eduardo cuenta con maestría en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa de la Escuela de Organización Industrial EOI en Madrid, España, y tiene más de 15 años de experiencia trabajando con empresas del sector real y financiero. Asimismo, cuenta con una amplia trayectoria en temas de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y criterios ESG. Entre 2018 y 2023 se desempeñó como director para América Latina de los principios de inversión responsable PRI. Además, nos acompaña Enrique Mercado, director general de Par Servicios, el doctor en Administración de Empresas, especialista en Derecho de Mercados de Capitales y abogado con más de 25 años de experiencia laboral, que incluye la vicepresidencia legal de Organización Espinosa, superintendente delegado de Asuntos Económicos y Contables y jefe del Grupo de Soborno Transnacional. También nos acompaña César Rodríguez, director ejecutivo de Corporación Inversor, administrador de empresas con posgrado en Administración Financiera, experiencia de más de 18 años en la estructuración y gerencia de proyectos de inversión de impacto. Actualmente es docente de la Universidad Externado de Colombia y miembro de las juntas directivas de las compañías del portafolio de inversión del Fondo Gestores Estructurador de diferentes vehículos innovadores de financiación en temas de empleo, educación, salud y emprendimiento.
Y para moderar este espacio nos acompaña Claudia Cárdenas Acosta. Ella es consultora senior de sostenibilidad, economista del Externado de Colombia y magíster en política social de la Pontificia Universidad Javeriana, perdón. Con formación en gerencia social y responsabilidad social del Boston College. Consultora internacional con amplia experiencia en sostenibilidad social y reportes GRI para organizaciones públicas y privadas. Claudia, además, es directora del programa de entrenamiento certificado en alianza con GRI. Con este excelente grupo de panelistas queremos que la conversación fluya de una manera muy natural, de una manera muy cercana, abordando preguntas que todos los que trabajamos en sostenibilidad nos hacemos en esta época del año. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Claudia para que nos guíe en este diálogo sobre cómo podemos seguir fortaleciendo el valor de lo que reportamos. Claudia, adelante. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias a todos por dedicarnos su tiempo en este espacio. Bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias a César, Enrique y a Eduardo por aceptar esta invitación de ISA Intercolombia y del Centro. Eh, Como decía Natalia, tenemos un panel de lujo, creo que no solo por las organizaciones que representan, sino por la experiencia que traen a la mesa y a la conversación. Así que muy bienvenidos y muy bienvenidos todos a este diálogo. Realmente, como lo dijo Natalia, estamos en temporada de reportes. Temporada de reportes, básicamente este tiempo en que las organizaciones retoman este proceso de construir sus informes de sostenibilidad, de recopilar todo lo que ha sido la gestión del año, pero siempre con esa pregunta y siempre con esa expectativa de decir cómo mejoramos, cómo hacemos que esto realmente sea útil. em, para los distintos públicos. La mayoría de las organizaciones y muchas organizaciones en Colombia han invertido recursos económicos, humanos, etcétera, en formar a sus equipos para elaborar sus reportes y tenemos cada vez equipos más robustos y tenemos cada vez informes más robustos, pero es tiempo de hacer tal vez de dar un paso al lado y empezar a preguntar si realmente son útiles los reportes, si realmente la información que estamos transmitiendo está cumpliendo su objetivo. Y básicamente por ese esfuerzo, básicamente por todo lo que implica para las organizaciones construir estos documentos, reportarlos, comunicarlos, etcétera. Esa duda creo que no es exclusiva de algunas organizaciones, sino de todas las que están desde hace muchos años elaborando su reporte, pero también las que están empezando o quieren empezar a elaborar su reporte. Así que, bueno, ese va a ser el marco de nuestra conversación hoy. Yo quisiera, simplemente quiero antes de empezar, agradecerles a todos su participación y decirles que tenemos el chat abierto para sus dudas, sus preguntas. Al final de la sesión vamos a poder compartir con los panelistas las preguntas, nos las pueden ir dejando por el chat. Y con mucho gusto en el tiempo que tengamos podemos ir respondiendo algunas de esas dudas y preguntas. Tenemos tres bloques de conversación. El primero tiene que ver justamente con esa utilidad de los reportes. Realmente, ¿cuál es el valor percibido? Todos nuestros panelistas no solo representan organizaciones, sino, como decía hace un momento, su experiencia. em, como usuarios de la información que las empresas reportan. Entonces, desde ese punto es que estamos parados en la conversación y quisiéramos empezar por ahí. Creo que, César, si te parece, empezamos contigo. Creo que valioso que nos cuentes un poquito sobre Inversor, sobre tu trayectoria también antes de llegar allí. Y tal vez la primera pregunta está por ese lado. ¿Cómo
digamos, percibes el valor de la información que las empresas están reportando desde el marco donde tú estás, en ese proceso de toma de decisiones, digamos, para entender el desempeño, los riesgos, evaluar una empresa, qué tanto lo que las organizaciones reportan es realmente útil para ese proceso de toma de decisión desde el punto de vista que tú representas y, por supuesto, bienvenido a este panel. Perfecto. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias al Centro RS y a ICE Intercolombia por la invitación a compartir un poquito la perspectiva y la visión que tenemos desde Inversor. Importante contar quién es Inversor para que sea más claro pues, el enfoque que voy a dar a las respuestas que tenemos pensadas. Pero básicamente Inversor es un actor. Nosotros somos un fondo de capital privado, nos crearon como un fondo de capital privado para invertir en pequeñas y medianas empresas que generan un alto impacto social y ambiental. El Inversor se crea en el 2009 y desde ese entonces tenemos un primer vehículo, el primer fondo de inversión de impacto en Colombia, un vehículo pequeño de 10 millones de dólares, un piloto que se hizo como para empezar a traer la conversación sobre lo que era la inversión de impacto al país. Y adicionalmente hemos trabajado en el desarrollo de otros vehículos o mecanismos de financiación innovadores que siguen trayendo a la mesa recursos de capital, digamos, privados hacia iniciativas, proyectos o compañías que generen un alto impacto social y ambiental. Y ahí hemos trabajado en temas de financiación del sector agropecuario, financiación de créditos educativos, financiación hacia programas de salud, de empleo, de educación. Bueno, ahí tenemos un sinnúmero, digamos, de iniciativas como en ese marco de las finanzas innovadoras, pero nuestro, digamos, trabajo más grande está en los fondos de inversión de impacto, que son vehículos, son carteras colectivas cerradas que invierten en pequeñas y medianas empresas en el país para contribuir con el desarrollo empresarial y con la cadena de capital. Básicamente, diciendo eso y contando un poquito de mí, yo anteriormente estaba en la Bolsa de Valores de Colombia como director de responsabilidad social, en donde pues claramente el tema de sostenibilidad y responsabilidad social era un aspecto a trabajar con las empresas emisoras, a entender mejor cómo estas empresas estaban reportando. Y allí fue que creamos Inversor, precisamente para dirigirnos a un nicho más pequeño de compañías que eventualmente pudieran llegar al mercado de capitales. Entonces, este marco me parece importante porque mis respuestas pues tienen una mirada de querer crecer las compañías y que lleguen a ese nivel, digamos, de estandarización, de formalización y de rigurosidad en la presentación de reportes e información que hoy en día seguramente no tienen. Entonces, quiero distinguir eso porque seguramente quienes hoy en día están elaborando informes son compañías un poco más desarrolladas con las que nosotros estamos acostumbrados, digamos, a trabajar o invertir. Y eso me lleva a otro punto y es el momento en el que nosotros interactuamos con las empresas. Un momento previo antes de la inversión, que tenemos unos requerimientos de información, y el momento ya una vez estamos invertidos, que ahí sí ya empezamos a tener una mayor exigibilidad sobre ciertos aspectos o características del desempeño ambiental, social, de gobierno y financiero de nuestras compañías. Entonces voy a tratar como de distinguir esas dos cosas. Frente al tema digamos, del valor de los reportes, que es pues, el eje central de esta conversación, pues yo creo que es indudable, y quito la palabra reportes para hablar del valor de la información. Yo creo que es indudable el valor de la información. Quienes estamos, los actores que estamos llevando recursos hacia el sector privado, hacia compañías grandes, pequeñas o medianas, pues sin duda nuestra herramienta de trabajo es la información. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones sin información. Entonces yo creo que nadie cuestiona la relevancia de la información. La pregunta es qué tanta información y qué información o con qué enfoque debe ir la información. Yo creo que ahí es donde hay algunas discusiones importantes sobre el esfuerzo que implica generar la información, el entendimiento de la información y el uso que se le da a esa información. Pero parto del hecho de que es muy importante la información. El valor de la información es absolutamente fundamental para nosotros. Y ahí, dentro de los elementos que tal vez destaco, pues entre muchos otros, pues nosotros hacemos un análisis en diferentes etapas de las compañías. Nuestro proceso de análisis de la información toma entre 6 a 9 meses en el mejor de los casos, y ahí exploramos diferentes ámbitos. Obviamente, al ser un fondo de inversión de impacto, el primer ámbito que exploramos es el ámbito social y ambiental, es decir, cuál es ese impacto real, esa intención real de contribuir a resolver una problemática social y ambiental. Entonces, por supuesto, nosotros, a diferencia de otros analistas que no necesariamente tienen el enfoque de impacto o de sostenibilidad,
nosotros empezamos por ahí. Si no existe ese componente social y ambiental, ni siquiera entramos a mirar los otros elementos un poco más tradicionales de análisis, como son los financieros o los societarios o los de gobernanza. Entonces, para nosotros es importante que exista ese enfoque social o ambiental. Claramente en esa etapa previa a la inversión, pues es un nivel de profundización muy básico. No exigimos mucho. Queremos es que tenga alguna noción, que tenga la posibilidad o el potencial de desarrollar un impacto social o ambiental y que efectivamente con nuestro acompañamiento y nuestra inversión podamos robustecer y generar con mayor rigurosidad unas buenas prácticas y por ende una mejor información que se lleve a esos documentos, reportes, informes, como lo queramos llamar. Pero somos un poco más permisivos en decir, no necesariamente tiene que ya generar el reporte, porque en el nivel de compañías en las que mencionaba que trabajamos nosotros, pues muchas veces carecen de información financiera, pues mucho más información social o ambiental o de gobernanza. Pero sí es importante poder, muchas veces la construimos con ellos, o sea, hacemos las preguntas sobre qué tipo de información queremos, y allí, por supuesto, pues el tema social y ambiental está sobre la mesa. El tema de gobernanza, sin duda, el tema societario de gobernanza, de cómo se toman las decisiones, de cómo se manejan los conflictos de interés. Muchas de estas compañías son de amigos, familiares, entonces los protocolos de familia, el tema de gobierno corporativo que no está tan bien estructurado como en compañías grandes, pues es una herramienta, es un elemento, digamos, importante porque pues allí se generan muchos riesgos eventuales dentro de nuestra inversión. Y por supuesto, entendemos el tema de stakeholders, entendiendo que tratamos de entender cuáles son esos actores relevantes con los que la organización se relaciona, interactuamos con esos, o sea, también obtenemos información de terceras fuentes, no necesariamente la información que nos provee la información, parte la validamos directamente con la fuente, con proveedores, con clientes, con empleados. Por supuesto, estos son tal vez los ámbitos más importantes para nosotros, el ámbito laboral, el ámbito comercial, y el ámbito, digamos, de proveeduría o de aprovisionamiento como elementos fundamentales que garanticen la continuidad de las compañías en las que invertimos. Y cierro diciendo que todo eso lo conectamos con lo financiero. O sea, al final del día necesitamos que no exista un trade-off entre el impacto social, ambiental y las buenas prácticas de gobierno con los números de la organización. O sea, la organización tiene que tener unos números, unas bases sólidas que permitan ver que la compañía puede tener una posibilidad de crecimiento, de generación de valor económico. Entonces, tratamos es de que toda esta información que les mencionaba, estos ámbitos que entramos a revisar o analizar, pues de alguna manera conecten con las cifras, cómo se ven reflejados en las cifras, cómo al crecer la compañía en términos de su modelo de negocio, también crece en términos de su impacto social o ambiental. Entonces, eso es un tema para nosotros fundamental. Y aclaro otro tema, y es que cada compañía y cada sector, y esto pues ya lo entienden muy bien los estándares, pues tiene unas características distintas. Solo el régimen normativo, pues es diferente y en ese sentido, para nosotros es muy importante entender el ecosistema o el sector o la industria a la que pertenece cada modelo de negocio. Y nosotros invertimos de manera agnóstica, es decir, nosotros no tenemos un sector, un nicho específico, miramos oportunidades de inversión de diferentes sectores. Hemos analizado más de 175 oportunidades de inversión. Hemos hecho debidas diligencias de 50, perdón, hemos presentado a comité 50 y hemos hecho debidas diligencias de más o menos 30, 20 de esas 50 y tuvimos inversiones en intención de inversión en 8, invertimos en 5. Es un poquito el embudo que hemos mantenido a lo largo de nuestro trabajo. Y por supuesto entender el marco normativo, el sector, las particularidades del sector, por supuesto la competencia, los retos, las proyecciones de crecimiento a nivel local, a nivel país, a nivel región, para el caso de compañías que ya están pensando en una proyección más ambiciosa. Entonces, esa es otra información muy relevante. Y eso conecta con el principio de materialidad, digamos, que ha existido desde ya hace muchos años en la elaboración de los informes, y es que sí es muy importante que cada compañía, cada organización pueda identificar, y eso sí lo saben ellos mejor que nosotros, puedan identificar cuáles son los elementos materiales, cuáles son los elementos en cada uno de estos ámbitos de análisis de la información comercial, laboral, ambiental, social, cuáles son los elementos sustanciales sobre los que debe prestar atención la organización y por ende quienes estamos observándola, analizándola para volverla un aliado comercial, para ser inversionistas, en fin, o para ser un stakeholder receptor de su actividad económica,
pues deberíamos tener claridad de cuáles son esos elementos materiales que difieren sustancialmente de un sector a otro y dentro del mismo sector de una compañía a otra. Entonces yo creo que ese ejercicio de identificar esos aspectos materiales es fundamental. Paro ahí porque seguramente hay muchas más cosas que compartir, pero yo creo que ese sería como el panorama inicial que quería plantear. Súper. Muchas gracias, César. Creo que nos diste una clase entera del proceso y digamos bastantes elementos claros para resaltar, que creo que los retomamos un poquito al final, sobre cuáles son estos elementos centrales que sí o sí se miran en la organización independiente del proceso en el que esté. Y creo que no solo aplica en este caso para el tipo de organizaciones que ustedes revisan, sino en general para todas, el tipo de relevancia que tiene esa información. Y de parte también nos das un poquito la entrada para Enrique. Enrique, bienvenido, bienvenido para servicios también. Y muchas expectativas un poquito de esa mirada también desde lo que ustedes hacen, desde la cadena de abastecimiento, desde cómo traducimos todo lo que nos encontramos, como decía César, no solo en el reporte como tal, sino esa información que producen las empresas para la toma de decisiones desde la cadena de abastecimiento, desde los proveedores. El proveedor es y será siempre un actor fundamental en la gestión organizacional y también desde la mirada de la sostenibilidad. Muy valiosa tu mirada justamente desde ahí. ¿Cuál es el valor que ves que tiene esa información en esa construcción de la cadena de abastecimiento, en ese fortalecimiento de proveedores, en esa identificación de riesgos? Para información hacia las empresas, pero también información hacia los mismos proveedores que están en estas cadenas y que están también fortaleciendo su gestión de sostenibilidad. Bienvenido, Enrique, y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Bueno, también arranco como decía César, poniendo un poquito de contexto de qué es Parservicios. Parservicios es una compañía que tiene ya un poco más de 25 años de creada y se dedica a el aseguramiento en la cadena de suministro, dicho de manera general. Y eso lo que significa es que tenemos un registro de proveedores donde hacemos homologación, calificación, preevaluación de proveedores y tenemos también una plataforma como un SaaS, como un Software as a Service, con una plataforma de licitaciones, subastas, cotizaciones y demás, para que las compañías, para que los compradores, digamos, puedan entrar en un ecosistema en donde toda la información está validada y verificada. Y eso es tal vez lo más relevante. Nosotros en nuestra base de datos tenemos 109,000 y punta de empresas registradas cuya información toda está validada y verificada. Entonces, me gusta pensar en Parservicios como una suerte de Google con la información curada, porque el ejemplo es uno se mete en Google y busca camisas azules y le salen millones de resultados, salvo que sea una marca que uno conoce, pues uno siempre tendrá la duda de si la compra, si le va a llegar, si no le va a llegar, si es como es, si no es como es, si la talla sí es, si el material sí es y todo lo demás. Lo que está en nuestra plataforma, todo está verificado. Y eso lo junto o lo ato a los temas de sostenibilidad. Nosotros, por supuesto, tenemos un módulo de sostenibilidad. Desde hace años estamos trabajando en los temas de sostenibilidad y lo que hemos visto es que la sostenibilidad, cada empresa la ve de forma distinta. Entonces, hemos tenido, a mencionar, clientes que han utilizado nuestra plataforma para complementar su propio informe, para hacer un informe nuevo. ISA es una, ISA es afortunadamente cliente nuestro, pero también hay empresas como el Grupo Aval, Omnia, que es de servicios petroleros, el Banco Agrario, bueno, hay varias empresas con nombres Postobón que utilizan nuestro módulo de sostenibilidad. Y cuando estas empresas ingresan en nuestra plataforma, que se llama Mi Proveedor, lo que se encuentran es un reporte, a resumirlo, un reporte en donde se analiza la información de la compañía
en comparación con su sector y en comparación con la economía en general. Y desafortunadamente no hemos podido incluir en ese reporte los temas de sostenibilidad, sino terminan siendo un insumo o ni siquiera información, sino datos que reciben las compañías compradoras o la misma que diligencia su encuesta. Porque digamos en los cuatro ámbitos donde tradicionalmente se ha visto la sostenibilidad ambiental, social, económico o de gobernanza, no todas las compañías esperan lo mismo, no todas las compañías entienden lo mismo y eso dificulta la estandarización y por ende dificulta la comparación. Entonces para nosotros, los datos son muy importantes y el resultado de analizarlos y convertirlos en información que sea útil, en sostenibilidad no vemos y en ninguna parte, desafortunadamente, hemos visto que eso logre tener unos indicadores claros. Porque vamos a decir que aquí está Eduardo de Deloitte, como para usar de ejemplo esa firma. Si les dicen a, no sé, algún contador, algún abogado, algún consultor que tienen ahí, cuál es su impacto en la huella de carbono, lo más probable es que esa persona pues no lo tenga muy claro. ¿Por qué? Porque finalmente es una empresa de servicios en donde uno está con su computadora en su oficina o su casa, pero pues no sabe cuánta agua consume, cuánta energía consume. Seguramente no tiene ninguna suerte de desechos a los que les haga ningún control, más allá de ser juiciosos con el reciclaje. Entonces, la falta de estandarización es el principal reto. Y por estandarización me refiero a que todos los que estamos acá seguramente nos dicen que son ingresos brutos y sabemos de qué nos están hablando, que es ROI, que es EBITDA, que es ROE, esos indicadores financieros que ya se han vuelto términos comunes, no existen en los temas de sostenibilidad y eso hace que no se vuelva comparable. No sé, Claudia, si te contesté o si crees que estuve muy cortico. No, estuvo excelente. Creo que nos das una mirada muy crítica que es necesaria en este ejercicio. No solamente el tipo de información, sino la calidad de información para el uso de la información. O sea, creo que es un poco justamente la mirada que trae el ejercicio de doble materialidad y de dónde surge este ejercicio, porque no hay rigurosidad, que es justamente lo que tú estás diciendo en los indicadores de sostenibilidad. Y ahí nos das un insumo súper importante en cómo se construyen los reportes justamente para que sea útil esa información. Muchas gracias, Enrique. Paso con Eduardo. Creo, Eduardo, que aquí, bueno, tenemos la ventaja de tenerte con muchas miradas, no solamente la mirada desde Deloitte, sino también la mirada en la consultoría que tú tienes en términos de experiencia con muchas organizaciones en estos procesos también de reporte, de generación de información y demás. Y la pregunta va también por ahí, o sea, ¿cómo estás viendo ese ejercicio? O sea, ¿qué es lo que demandan realmente los inversionistas? ¿Qué es lo que demandan los estándares? ¿Qué es lo que es realmente importante que comuniquen las empresas? ¿Y dónde estás viendo la utilidad de esa información desde todo lo que hacen ustedes, pero realmente qué es útil en lo que ves tú en ese marco con las empresas y las organizaciones que trabajan? Claro, Claudia, muy buenos días a todos y qué gusto compartir este panel. Ahorita estabas haciendo la introducción y dijiste que son 3 bloques. Yo dudo mucho que vamos a hacer 3 bloques por culpa de César, pues obviamente. No, mentiras. Pero bueno, les comento rápido. Miren, yo creo que estamos en una evolución del tema de los reportes. Bueno, con César nos conocemos hace muchos años
y nos tocó ver pues como todo lo que fue como la génesis de la elaboración de los reportes que en su momento pues se llamaban de responsabilidad social empresarial en Colombia. Y yo sí creo que estamos en un momento de transformación de estos reportes y qué bueno que organizaciones como INSE Intercolombia, que llevan muchos años dedicando mucho tiempo y esfuerzo en hacer estos reportes, que nos ayuden a reflexionar sobre cuál va a ser el futuro de los mismos. Yo pues arranco diciendo lo siguiente, yo creo que un reporte de 150 hojas llenos de imágenes y de historias bonitas, eso no tiene futuro, ese reporte no es sostenible. Yo creo que ese reporte no tiene usuario, eh, nadie se lo lee. Entonces yo creo que esas son las primeras preguntas y las verdades incómodas que tenemos que resolver, y es preguntarnos, ¿quién lee los reportes? Entonces, a partir de ahí, pensemos cómo tenemos que construirlos, ¿sí? Porque quien lo lee y cómo lo utiliza se vuelve fundamental y yo siento que muchas veces avanzamos como que estamos ya en unas inercias en donde como que no nos paramos a preguntar quién es el usuario de esta información. Entonces, el informe de 150 páginas lleno de fotos, historias bonitas, ese ya no tiene usuario de información. O sea, se lo leerá solamente la inteligencia artificial para sacar un resumen del reporte, pero nadie más. O sea, entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces, yo recientemente, porque es una pregunta que está surgiendo mucho, las empresas no lo mencionan, las entidades financieras, porque yo hoy me dedico sobre todo a asesorar a entidades financieras precisamente porque sí les dejo un mensaje muy importante. Las entidades financieras sí están usando esa información, como lo explicó César. Entonces sí hay un usuario. Lo que pasa es que la entidad financiera no se lee el reporte de 150 hojas con imágenes. Entonces, ahorita muchas veces con las empresas nos tenemos que hacer esa pregunta. Yo les digo, miren, en resumen, este reporte tiene 4 usuarios. Pues obviamente estoy generalizando y esto puede variar dependiendo de la empresa, el sector, muchas cosas. Pero en general, un reporte de sostenibilidad tiene 4 usuarios. El regulador, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Segundo, mi talento, mi gente, que de alguna manera, no todos, pero pueden de alguna forma ver en ese documento reflejada su gestión y de alguna manera pues decir, oiga, a través de este informe, que posiblemente el informe financiero no da esa información tan clara, entonces el informe de sostenibilidad sí le ayuda a un empleado como decir, oiga, pues esto es lo que hace la empresa en la que yo trabajo y efectivamente pues generamos y hacemos una contribución en temas de sostenibilidad. Entonces ese es un segundo digamos que usuario, pero el empleado no se lee las 150 páginas y mucho hay que hacerle un resumencito y hay que hacerle unos videos y así se lo va a consumir. Después tenemos a los clientes y en los clientes varía muchísimo, muchísimo. Hay clientes que te piden esta información porque hace parte de su proceso pues, de selección ya sea pues digamos si soy el proveedor pues de un cliente, entonces como lo explicaron ahorita desde PAR Servicios, pues es parte ya de los análisis que se hacen, entonces ahí puede haber un usuario de la información. Y el cuarto es el sector financiero. Y ahí hay todo un espectro, ¿cierto? Porque en el sector financiero yo incluyo, por ejemplo, si yo soy una empresa que cotiza en bolsa, entonces pues mis dueños son inversionistas, entonces pues ahí entra ese grupo, o pues las aseguradoras, o los bancos, o las agencias de rating crediticio de sostenibilidad. Entonces, ese grupo en particular, ese grupo hoy en Colombia, yo sí les puedo decir, es usuario de la información y les va a pedir cada vez más información sobre dos cosas en particular. Temas de sostenibilidad más relevantes, entonces todo lo que ustedes han venido hablando de materialidad es súper importante hacerlo. Entonces, porque a las entidades financieras sí les interesa entender cuáles son los temas ambientales, sociales y de gobernanza más relevantes para la empresa a la que le están prestando plata o a la que están, digamos que, suscribiéndole un seguro, por ejemplo, o a la que están evaluando, pues, bajo un análisis, pues, de rating crediticio ASG. Entonces, eso es súper importante. Y lo segundo es que lo que quieren ver es la forma como ustedes están avanzando en la gestión de esos temas. Entonces, eso se puede ver reflejado en métricas que de alguna manera permitan evidenciar la trazabilidad y digamos, la evolución de la gestión de un tema. Y dos,
qué tipo de iniciativas se vienen haciendo precisamente para evidenciar que yo sí estoy gestionando de forma adecuada ese tema relevante que he planteado que para mí es importante para ser sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que sí es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Quién es el usuario de la información? Y yo creo que respondiendo a esa pregunta vamos a ser mucho más estratégicos en la forma como vamos a comunicar la sostenibilidad en próximos años. Yo creo que igual todavía nos vamos a demorar, vamos a seguir viendo los reportes de 100, 150, 200 páginas. Salirnos de esa inercia no es fácil, pero yo creo que sí va a ayudar mucho, sobre todo en Colombia, que como el sector financiero va a empezar a preguntar más y más y más por las prácticas de sostenibilidad de las entidades y no les interesa leer el reporte de 100 páginas, sino que, como les digo, les interesa entender cómo las empresas están gestionando esos temas de sostenibilidad relevantes. A lo mejor ese puede ser el insumo para que las empresas pues dejen de comunicar un montón de cosas y se centren en comunicar lo que realmente es relevante y ayuda pues como a tomar decisiones, sobre todo pues decisiones financieras. Súper, muchas gracias, Eduardo. Yo continuaría contigo con una pregunta que conecta con lo que traes. Y es justamente, ¿qué es lo que sobra? Porque vienes hablando de una realidad de los reportes de 150 páginas, de mucha decoración, mucha información gráfica, pero también hay un miedo en las organizaciones y digamos, creo que puede llamarse así, de realmente concentrarse en lo material, ¿no? Ya ustedes han mencionado el tema de materialidad, y la materialidad es concentrarse en lo más importante y en lo que he identificado que genera los principales impactos y demás. Pero hay un poquito de angustia en las organizaciones de decir, bueno, pero entonces voy a reportar 5 temas, ¿y qué hago con mis temas no sé, de comunicación, de ética, de algún montón de programas que hago en cosas laborales, en cosas de clientes? Todo lo que se volvió el reporte, ¿no? Porque es un montón de cosas que algunos responden a indicadores de sostenibilidad, otros no tanto, que no es útil, que realmente uno puede tener tranquilidad de sacar y decir esto es demasiado técnico, o como decía Enrique, esto no es comparable, esto no es útil para nada, esto es muy propio de la organización, que no es tan útil en esa información. Yo creo que como tú lo estás mencionando, hay mucha información en un reporte que perfectamente puede ir a la página web de una compañía. Mucho, mucho. O sea, yo creo que uno puede hacer un ejercicio y decir, vea, la mitad de su reporte puede ir, no sé, en la sección de gobierno corporativo de su página web y ahí perfectamente puede tener, digamos, esa información, digamos, relacionada, y si hay algún grupo de interés que quiere ver esas prácticas, pues direccionarlo a la página web para que pueda ver esa información. Pues yo vuelvo a mi punto inicial, es que tenemos que entender quién es el usuario de la información, porque entonces hay mucha gente que trabaja en sostenibilidad, muchos que yo conozco, que entonces después se quejan, nadie leyó mi reporte, nadie leyó mi reporte. Pues entonces, ¿para qué está haciendo un reporte tan largo si nadie se lo lee? Entonces pensemos muy bien en quién es el usuario de la información. Yo por eso reitero, después de tantos años de trabajar estos temas, el gran usuario de la información es y va a ser el sector financiero. Ese va a ser el gran usuario de la información, es el que va a tomar decisiones con base en la información de sostenibilidad que ustedes presentan. Entonces, hay que empezar a tener, yo le he dicho mucho a las empresas, vaya y hable con los bancos, porque entonces las empresas me dicen, no, Eduardo, es que los bancos no me preguntan. Ya no está pasando tanto eso, a las más grandes ya los bancos no necesariamente les están preguntando, les están mandando unos cuestionarios de 200 preguntas, que entonces después las empresas enloquecen porque me dicen, Eduardo, me están preguntando 200 cosas y 150 no me aplican. O sea, no sé para qué me están preguntando eso. Entonces, hoy hay una tarea muy grande de ir y hablar con el sector financiero para poder determinar cuál es la información que para ellos es relevante, para yo poder también mucho más lo que reporto. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que hoy hay un montón de informes que perfectamente pueden ser secciones de la página web de una compañía y hacer un reporte en donde yo básicamente le diga a mis grupos, ser sostenible en el tiempo, tengo que enfocarme en gestionar estas 5 cosas ambientales, estas 3 cosas sociales y estas 2 cosas de gobierno corporativo. Y en el transcurso del 2025, esto es lo que yo hice para efectivamente gestionar
esos temas que son relevantes para mí. Eso debería ser un reporte de sostenibilidad. Todo lo demás es un montón de cosas en las que nos hemos metido hoy en día, que la verdad yo creo que estamos llegando a los webinars de hoy. Oiga, ¿para qué reportamos toda esa información si realmente no hay un usuario de esa información? Yo creo que es parte de lo que vamos a ver pues, en el resto de esta década, como un ajuste en cuanto a la forma en la que comunicamos y la cantidad de información que le entregamos al mercado. Súper, muchas gracias, Eduardo. Enrique, lo mismo, ¿qué nos sirve? Yo creo que tú quisiera retomar un par de cositas que nos dijiste en la respuesta anterior. Una, la importancia de la verificación de la información. Muchas veces las organizaciones dicen, ¿será que verifico el reporte o no verifico el reporte? ¿Y será que esa información sí necesita un respaldo o no necesita un respaldo? Y esa se vuelve una discusión también. Entonces, tal vez la pregunta por esos dos lados, que puedas como fortalecer un poquito para las organizaciones y decir realmente por qué es importante que sí la información que ustedes sacan sea verificable o no sea verificable. Y un poquito el miedo va en ese lado, que si tengo que verificar 150 páginas, la cosa es distinta, pero ¿qué es lo que yo realmente tengo que mostrar que es información verificable? Y segundo, ¿qué nos sirve? Dentro de todo lo que tú has visto y nos dijiste, creo que en parte en la primera pregunta hay mucho dato, pero realmente necesitamos es analizar información que sea valiosa. Entonces, ¿qué nos sirve y por qué es importante verificar? Yo creo que, yo creo que nos sirven las autodeclaraciones, que es lo que pasa en casi todos esos informes de 150 páginas de los que habla Eduardo. Y que es lo que hoy están revisando las entidades financieras, desafortunadamente, porque así sea un informe de 150 páginas o las 200 preguntas en donde las entidades financieras hacen su propia encuesta, todo eso son autodeclaraciones. Cuando digo autodeclaración me refiero a que yo puedo contestar esa encuesta diciendo Enrique Mercado, mido 1,95, tengo los ojos azules y tengo los abdominales marcados. ¿Y quién sabe que eso es cierto o que eso no es cierto? Nadie sabe. Y pues van y me ven y claramente no mido 1,95, no tengo los ojos azules y los abdominales marcados pues tampoco están. Entonces, eso no sirve. Tampoco sirve la jerga. En el mundo de sostenibilidad hay mucha jerga que no es clara y no es entendible para la mayoría de las empresas, porque también hay que entender quién es el interlocutor. Entonces, normalmente las encuestas de sostenibilidad y demás no termina llenándolo a una persona que tenga la trayectoria y recorrido de mis compañeros panelistas, no mía, sino la de ellos que son expertos en temas de sostenibilidad, en donde si les hablan de muchos temas de sostenibilidad, saben de qué les están hablando. Pero para muchas personas, huella de carbono no saben ni siquiera qué les están hablando. Entonces, cuando uno no aterriza el lenguaje para un niño de primaria, a lo que se está arriesgando es a que las respuestas no sean confiables. Y definitivamente hay que buscar estandarización o validación de terceras partes para que esos resultados de esas encuestas y los indicadores que sean, pues sirvan para algo. Manteniendo el ejemplo que ponía Eduardo de las entidades financieras o lo que puede seguramente hacer César, es que si a uno una compañía le entrega unos estados financieros, uno no se queda con los estados financieros que le entrega la compañía. Los bancos no se quedan con los estados financieros, van y miran hacen cruces con compañías de pago de nómina como Aportes en Línea o Mi Planilla, van y miran lo que está reportado en las cámaras de comercio, buscan fuentes públicas en donde contrastar, van y miran los buros de crédito, en donde se pueda contrastar que la información que les dieron es cierta. Siempre se está buscando una verificación. Y aunque estoy de acuerdo con Eduardo en que los informes de 150 páginas no los lee nadie, no creo que sea una cosa que está pasando. Creo que siempre pasó, yo creo que nunca los leyeron. Y son unos libros bonitos que entre más bonitos terminaban puestos en la mesa de la sala de las personas que trabajan en la oficina porque el libro estaba bonito y tenía unas fotos súper chéveres,
Por lo menos pero ya no se nadie lo imprimen. leyó. Bueno, y si no se imprimen, peor, pues porque es que ya ni siquiera sirven de adorno. Eso es lo que yo creo que habría que buscar, datos puros, duros, verificables, que se puedan convertir en información. Perdón, ahí es que lo que está hoy en las encuestas de sostenibilidad, mayormente, sin hablar en particular de ninguna empresa que haya contestado, que haya revisado, no es información. Hay datos. Y lo que pasa es que son datos que están regados, que no están verificados, que no están estructurados, y por ende, pues no son confiables. Sé que soy un poquito crítico, pero creo que así se Pero está construye. perfecto, es lo que necesitamos hoy por hoy para las organizaciones también. César, lo mismo, ¿qué no sirve? ¿Qué no es útil? ¿Qué deberían las empresas tener tranquilidad de dejar para otros espacios, de simplemente concentrarse, que tú nos planteabas el tema de materialidad como un elemento central? Em, qué no hacer? O sea, qué no dejar ahí y qué tener tranquilidad de soltar. Sí, perfecto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han mencionado los otros panelistas, y yo creo que Eduardo plantea una pregunta importante y es ¿quién es el usuario? Yo creo que la definición de qué sobra o al contrario qué no sobra está en función de eso. Si yo tengo claramente identificado al usuario, puedo identificar mejor el canal, el lenguaje y la información relevante para ese usuario. Porque puede que una misma información deba darse de diferente manera dependiendo del usuario. Hablábamos de que hay información que es muy técnica, pero a los técnicos les interesa, necesitan esa información con ese grado de tecnicismo. Es decir, la información financiera no puedes dármela de una manera distinta a los indicadores que ya el mercado financiero tiene definidos. Entonces, claro que eso no lo entiende alguien. Ah, entonces a ese otro que también le interesa la información y el desempeño financiero de una compañía, pues seguramente tendré que darle la información de una manera distinta. Entonces, yo creo que sobra es de alguna manera, y coincido con el tema de estandarización desde el punto de vista de qué información voy a entregar, pero no estandarización de cómo la entrego o a través de qué canal la entrego. Yo sí creo que el futuro debería ser, y para quienes estamos absorbiendo esa información sería muy útil que esa información pues también esté diferenciada, ¿sí? No tanta información, menos información, más pertinente y diferenciada. Es un poquito la necesidad que nosotros hemos visto. Y sin duda sobrarían todos los elementos estáticos, como mencionaba Eduardo, cosas que no cambian frecuentemente o que no hacen referencia al desempeño actual o en el periodo en el que se observa, pues seguramente son cosas que puedo yo dejar para otros espacios un poco más estáticos y que la información de estos reportes se vuelva algo dinámico. Eso es lo que está pasando, lo que me evidencia el desempeño de la organización. Sin duda lo que adorna no. Hablaban de la autodeclaración. Yo digo, hay cosas que muchas veces quien redacta los informes trata, además en el reto año a año, de ver cómo digo algo parecido pero distinto. Entonces tratan de adornar desde la narrativa, y yo creo que eso hay que limpiarlo, hay que ser súper puntuales y súper objetivos hacia qué es lo que yo quiero informar. Entonces todo lo que adorna, los testimonios, todo eso está bien para escenarios focalizados de difusión de prácticas a un grupo de interés, para grupos focales, para eventos en donde me invitan a contar el cuento y si puedo hablar de un testimonio, pero el informe tiene que ser una herramienta un poquito más puntual y permitir entender la realidad de una organización. Y esto me lleva a un punto que sale un poco de la pregunta de qué sobra, y es, al contrario, yo creo que hay algo que hay que resaltar que falta, y es que esa información tiene que permitirme ver hacia dónde voy. Esa información no es para ver el pasado ya quedó atrás, o sea, si yo ya no puedo hacer nada con esos indicadores, yo lo que necesito es saber qué sigue. Entonces, esa información es a dónde me va a llevar hacia más adelante, el próximo año, los próximos 3 años, los próximos 5 años, en fin. Y ahí creo que mencionábamos un tema de datos, de la importancia de la información y los datos, pero yo creo que la responsabilidad también de las organizaciones es ayúdeme a analizar esos datos. O sea, usted también empiece a qué significa un dato, qué significa que yo haga más o menos, cómo se relaciona eso, más o menos emisiones, cómo se relaciona eso con mi actividad económica.
Entonces yo creo que el tema de proyectarse hacia el futuro, hacia eso, qué significa ese reporte que estoy haciendo y cómo puedo hacer un mejor análisis y uso de la información. Para mí los reportes no pueden quedarse en una herramienta comunicativa, sino tiene que ser una herramienta de gestión. Entonces, para mí también el mejor usuario es la misma organización. Es yo qué hago con eso para definir mis planes de acción hacia el futuro. Entonces, creo que con eso no respondí mucho el que sobra porque creo que estará en función de cada organización y de lo que cada organización defina como material en función de sus usuarios, sino más bien resaltar algunos elementos que no pueden faltar y dejando esos que no pueden faltar, pues lo demás seguramente puede postergarse o dejarse para otros espacios. Muchas gracias, César. Bueno, estamos a 10 minutos de cerrar. Queremos darle un espacito también a las preguntas, pero tenemos un bloquecito de cierre antes de concluir también un poco de todo lo que ha sido la conversación. Y creo que ahí voy a darle la palabra a Natalia de ISA Intercolombia para un poco desde esa mirada de la misma organización, de quien lidera los procesos de reporte. ¿Cuál es la pregunta para estos panelistas, Nati? Bueno, no, yo creo que ha sido como súper valioso muchas de las cosas que han mencionado. Yo creo que me llevo también un montón de ideas para este nuevo ciclo de reporte y sobre todo pues para mejorar el proceso y abordarlo en años posteriores. Yo creo que la gran pregunta que podría hacerles es, en síntesis, ¿cómo podemos mejorar? Yo creo que la calidad de la información y el tema de la transparencia. Hoy en día vemos mucho que caemos mucho en temas de greenwashing, en temas de que nos dejamos de pronto llevar un poco como por esas presiones también del entorno, ¿cierto? Y al llevarnos un poco también por esas presiones del entorno, las empresas podemos caer en irnos un poco más de soñadoras de lo que deberíamos hacer. Entonces yo creo que la pregunta va más encaminada es, venga, ¿cómo podemos aterrizar en términos de transparencia y de datos, aparte pues de lo que solicitan los diferentes estándares, porque nosotros también reportamos pues como con diferentes estándares, cómo podemos hacer y aterrizar esta información de una u otra manera de que genere realmente valor? Creo que han dado muchos elementos para responder esa pregunta, pero yo creo que como en una frase corta o algo así para poder ir cerrando como el espacio. Si quieres, empezamos contigo, Eduardo, en una frase. ¿Qué le recomiendas a las organizaciones? ¿Cuál es tu consejo? Que le hagan caso al ejercicio de materialidad, es que no le hacen caso, porque entonces yo voy y miro la matriz. Pero como les digo, como yo ahorita ya estoy más trabajando con el sector financiero y los trato como de ayudar para que también interpreten lo que las empresas comunican, entonces yo voy y le digo, oiga, no, veamos qué fue lo que dijeron que es material. Entonces va la matriz muy bonita, la de doble o la de materialidad, dependiendo pues la que ya estén haciendo. Entonces va uno, mira y dice, ah, mira, son estas 6 cosas: cambio climático, relaciones laborales, relación con la comunidad, ética. Y uno dice, listo, perfecto. Y vaya, encuentra esas 6 cosas en el reporte. No, mejor dicho. Hay un cambio climático, está en la página 14, 18, 45, 72 y en la 105. Y entonces uno, venga, no, o sea, entonces como que usted me hizo un ejercicio allá donde me dijo que esas cosas son prioritarias, pero en la vida real no son, porque entonces ahí también pasa el tema de, oiga, se supone que si son temas materiales, pues eso también debería estar conectado con la estrategia del negocio. Y esa conexión tampoco está. O sea, si son realmente temas relevantes, pues eso debería ser un componente de su estrategia de negocio. Y eso no. Entonces, yo creo que ahí está la clave. O sea, realmente si vamos a hacer, si nos vamos a tomar el tiempo de hacer esos ejercicios, si vamos a salir a decir que estas son las cosas más importantes para la organización, pues entonces muéstreme eso. Eso es lo que, pues porque entonces ahí ya, ahí está la desconexión. Porque entonces usted me está diciendo una cosa y me está reportando otra. Entonces ahí empieza a fallar todo. Súper, muchas gracias, Así es. Eduardo. César. Bueno, yo antes de decir la frase, yo creo que voy a poner un poquito de contexto del por qué la frase, pero yo creo que muchas veces los mismos usuarios de la información
no saben para qué usar. Y tal vez en eso, pues, en defensa de quienes estamos de este lado pidiendo la información, pues creemos que la necesitamos para algo, pero muchas veces no la necesitamos o no la usamos, o hay algunos indicadores que usamos con la información que usamos más. Diciendo esto, creo que es muy importante, la frase que yo diría de recomendación es escuchar las voces de los usuarios, digamos, escuchar las voces de los receptores de la información. Es decir, yo creo que si bien hay ejercicios de consulta que las empresas hacen, pues debe ser un ejercicio como de construcción colectiva donde puedan decir, oiga, usted, esta información que yo genero, ¿usted la usa? ¿Sí o no? ¿Para qué la usa? ¿Cómo la usa? Si yo entiendo el uso que le da el tercero a quien yo le dirijo ese reporte, pues seguramente, y él también entiende para qué la usa, él también se lo pregunta, pues podemos ser más asertivos en la información que yo le entrego. No se trata de darle información uno a uno a cada usuario, pero sí facilitar el trabajo de las compañías diciendo en qué me enfoco. Claramente ya hay metodologías para identificar la materialidad, pero dentro de esa materialidad, pues cuál es la información que más representa un interés de los usuarios. Entonces yo diría incluir las voces de los usuarios en la definición de la información que vamos a proveer. Súper. Muchas gracias. Enrique. Mi frase es escoger concreción sobre generalidad. Eso lo que quiere decir es, uno no tiene que ser sostenible en todo. Es como el corredor. El corredor escoge si quiere ser maratonista o si quiere hacer los 100 metros planos, pero no puede ser ambas. Entonces, por eso está Usain Bolt, y todos sabemos que corre muy rápido, pero no lo vemos en las maratones, porque para las maratones está Kipchoge. Y en la medida en que uno entiende qué quiere ser y en qué quiere ser sostenible, ahí se enfoca, ahí busca la información y ahí encuentra los datos y ahí tiene sus insights valiosos. Súper. Sí. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los tres. Nati, tenemos unos minuticos. ¿Tenemos preguntas? Tenemos dos preguntas, Clau, aunque Eduardo muy amablemente las ha ido respondiendo también por el chat. No sé si le damos también de pronto la palabra corta a César o a Enrique si quieren responder alguna de estas dos preguntas que tenemos por acá. Tenemos una que dice la rigurosidad de las metodologías y de los verificadores y terceros independientes cada vez exigen más que se incluyan muchos datos, metodologías y soportes que hacen que el reporte se vuelva un documento extenso. No es posible pensar el reporte de sostenibilidad como un documento técnico que, elaborado con la rigurosidad requerida, se vuelva fuente de información para hacer otras piezas como resúmenes, posts para redes sociales, videos, etc. No sé si Enrique o César se animan a responder rápidamente. Yo me Sí, animo, dale, dale, los Enrique. dos, Listo. pues. Dale, Pues, Enrique. eso es básicamente lo que yo, a lo que me refería y lo que estamos buscando desde Para Servicios. Que se vea en una sola gráfica como un pie en donde se compare peras con peras, donde se compare una empresa en un aspecto en particular contra su sector y no una historia completa. Súper. Y si No, quieres, entonces César. Ah, yo solo bueno, diría dale. sin duda esos actores que han definido esos lineamientos, esos estándares, también tienen que avanzar, evolucionar digamos, buscar formas de simplificar las cosas, de keep it simple. Yo creo que es un tema lo importante. Hoy en día nadie tiene la capacidad de absorber toda la información que le llega. Entonces, hoy en día nuestros inversionistas, cuando les damos un reporte, deme un resumen así de chiquitico, si quieres, pues invíteme a un evento, lo que sea. Entonces, sin duda, yo creo que hay que utilizar esos herramientas. Y había una pregunta que hablamos en algún momento en la estructuración de este panel, y era el tema de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que hacia allá toca ir. O sea, toca ver es qué facilidad. Nosotros incluso metemos mucha información en la IA y no solo te genera un resumen, sino te puede generar el resumen del resumen, las tendencias, invertir, no invertir. Entonces, yo creo que hay que usar las herramientas que existen para poder de alguna manera enfocarse en lo importante. Súper, César. Acá nos acaba de entrar una pregunta y esta yo creo que va más para Claudia. Y es cómo se reporta lo específico sin saltar ningún requerimiento gris.
Pues la pregunta es la misma, porque hay que hacer el informe GRI. O sea, Muy bien, de la acuerdo. metodología no es obligatoria. Ningún Ujú. estándar, ninguna organización exige una metodología de manera obligatoria. El GRI es una excelente herramienta para empezar, para continuar, para profundizar, pero no es obligatoria. Entonces, al final uno puede, un poco también, como decía César, ahora de la inteligencia artificial, usar herramientas. Hay muchas organizaciones que llevan años haciendo el informe GRI y ya su experiencia las ha sacado de GRI, porque ya quedó pequeña la metodología y necesitan contar otras cosas de otra manera, y eso no quita calidad en su información. Entonces, no es una exigencia, no es un requerimiento específico que sea GRI o que sea cualquier otra mirada. Entonces, yo creo que también esa es una pregunta para las organizaciones, o sea, ¿por qué tengo que usar? Tal vez la segunda pregunta es ¿qué uso? ¿A quién le voy a responder? Y un poco también cerrando aquí a propósito de la pregunta, Nati, de las lecciones que nos dejan César, Eduardo y Enrique, hay unas preguntas claves. La primera, ¿para quién es esto? ¿Sí? ¿Quién se lo va a leer y qué uso le va a dar? Porque eso nos va a delimitar el campo de actuación en un reporte. ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Qué es lo que es pertinente para mí? No porque el mundo dice que es GRI, es GRI. El GRI es muy útil para muchas cosas, pero puede que puedo usar una parte que también lo permite el GRI, unos indicadores en particular, unas miradas en particular. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué metodología voy a usar? Y sobre todo pensar en no producir datos. Creo que eso también es una conclusión importante de la conversación de hoy. Producir información que sea relevante. Como dice Eduardo, hacerle caso al ejercicio de materialidad y concentrarse en eso. En incluir las voces de los distintos usuarios, en preguntarle a los grupos de interés qué es lo que es relevante para ellos. Y en generar esa comunicación que esté de cara al futuro de las organizaciones. O sea, creo que esa es otra lección que nos dejan nuestros panelistas hoy. O sea, no estamos contando cosas que ya pasaron, bueno, sí es una gestión, pero cómo nos vemos hacia el futuro, cómo nos proyectamos y en un contexto que al lector, al usuario de la información, le dé herramientas, que no sea información en el vacío, sino le permita compararse, le permita mirarse en el escenario, cómo está, hacia dónde debería ir y que esa sea información que capten los usuarios de reporte. Creo que esas son lecciones muy importantes de esta conversación. Creo que nos dejan con ganas de seguir conversando, pero bueno, estamos un poquito en el tiempo. No sé si hay más preguntas, Nati. Pues yo creo, Clau, que ya podemos cerrar. Nuevamente, pues gracias a Claudia y a todos nuestros invitados por compartirnos su experiencia, sus reflexiones. Hoy yo creo que nos llevamos ideas supremamente valiosas sobre la importancia de poder construir reportes que inspiren confianza, que movilicen decisiones y que pues que reflejen realmente el propósito empresarial, ¿cierto? Quiero agradecer también a todas las personas que se conectaron con nosotros. Sabemos que estamos en plena temporada de reportes y por eso pues la participación de todos ustedes es tan importante, porque este tipo de espacios pues nos ayudan a escuchar, a aprender y a mejorar continuamente la forma en la que comunicamos nuestro desempeño, nuestros impactos, nuestra gestión. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo, por su compromiso con la sostenibilidad y nos vemos en una próxima conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Buen día. Chao.